Gracias por estar con nosotros aquí en TN23 y aquí en El Rostro de la Noticia. Aquí analizamos las temáticas más importantes para los guatemaltecos. Y una que está afectando a la parte productiva de nuestro país, la plaga de roya, está afectando al sector cafetalero. Es, de hecho, una emergencia nacional que puede tener un gran impacto en la economía guatemalteca. Por eso entramos al análisis de este tema, el impacto de la plaga de roya en el café guatemalteco. Para ello, pues, nos acompaña la persona más adecuada para hablar sobre este tema, que es el señor Nils Leporowski, presidente de la Asociación Nacional del Café, ANACAFE. Bienvenido, presidente. Víctor, muchísimas gracias. Gracias por invitarme a tu programa, Rostro de la Noticia. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a tener media hora para que nos cuente respecto a estos daños. Sin embargo, antes veamos la presentación de nuestro tema de hoy. El café es una bebida que ocupa el 10º lugar de consumo en el mundo. En Guatemala, cientos de guatemaltecos beben una o más tazas de café en el transcurso del día. Este producto es uno de los principales exportados hacia Estados Unidos, Canadá, Alemania, China, entre otros. Se ha distinguido por su buen sabor y aroma. Las ganancias económicas que se desarrollan alrededor de este producto han sido millonarias a través de los años. Sin embargo, las plantaciones de café están siendo afectadas por una enfermedad producida por un hongo que afecta a la hoja del mismo, provocando su caída prematura, afectando la calidad del grano y pérdida en la producción. Esta plaga es conocida como roya del café. El hongo viene de una planta enferma y luego por la cantidad de humedad relativa se adhiere prácticamente a la hoja y al adherirse a la hoja, por ejemplo acá nosotros tenemos ya el inicio de roya en una pústula, entonces que es la entrada y de ahí el hongo se va desarrollando hasta que llega a prácticamente a anular la actividad fisiológica de la hoja y esta automáticamente cae y prácticamente la planta se queda sin hojas. Entonces la cosecha, el grano de café que permanece en la rama lateral no llega a nutrirse y entonces pasa del verde que tenemos acá prácticamente a un amarillo y luego se empieza a secar el grano. Veíamos en nuestra presentación entonces parte del impacto de esta plaga, pero el presidente de la Asociación Nacional del Café, ANACAFE, pues nos ampliará sobre ello. ¿Esta plaga es común en Guatemala? ¿Es repitente? Víctor, te cuento. La roya se inició en Guatemala, los primeros brotes son registrados en el año 1980. La roya llega a América, a Brasil en el 70 y en el 80 tenemos los primeros brotes de roya en Guatemala. Cuando fue en el 80 los primeros brotes, por la historia que tenía la roya en el pasado, creímos que iba a ser devastadora y se hizo una campaña muy agresiva, no sé si tú te acordarás, con el MAGA, ANACAFE, de control y erradicación de la roya. En ese momento se hicieron brigadas de fumigación, se les dio producto a los caficultores para que fumigaran sus plantaciones. Sin embargo, la roya nunca llegó a causar un daño económico a las plantaciones de café. Debido al cambio climático, la roya encontró condiciones sumamente favorables para su desarrollo y en los últimos 2 años hubieron condiciones de clima que realmente favorecieron de una manera muy agresiva el ataque de esta enfermedad. Cuando inició la roya en Guatemala, Víctor, te cuento, era solo en los cafetales de 1000 a 2500 pies de altura, muy localizada en el suroccidente del país. Sin embargo, a raíz del cambio climático y del calentamiento global, la temperatura se ha elevado, por lo menos calculamos nosotros un promedio de 2 grados centígrados. Y ahora encontramos roya de los cafetales de 1000 pies hasta 6000 pies de altura. Y eso ha hecho que tengamos roya en el 70% del parque cafetero. El parque cafetero cambió mucho, se movió mucho hacia las montañas, hacia las alturas. Y hoy Guatemala producía el 75% de su producción, era estrictamente duro, es estrictamente duro, por eso. O sea, cafés de excelentísima calidad. ¿Dónde se produce? ¿Dónde se reproduce? ¿Se mantiene escondida esta plaga? Esta plaga necesita
3 factores. 1, el patógeno, que es el hongo. 2, temperatura adecuada, que es entre 19 y 23 grados centígrados, que necesita temperatura ambiental, y lo que mirábamos en el video anterior es humedad. Si se juntan los 3 factores, la roya encuentra un cultivo sumamente favorable para poder irse y ser agresiva como lo está haciendo en los últimos años. ¿En este momento afecta a todo el país o es por regiones, presidente? Ahorita está en todo el país. Te contaba que está en el 70%. El café hay en 206 municipios de los 333 que tiene Guatemala. El único departamento que no tiene café es Totonicapán. ¿Había medidas preventivas? Te cuento, nosotros comenzamos a ver roya en el año 2011, pero muy focalizado, más que todo en San Miguel Dueñas y Epocapa, pero ataques ya fuerte y altitudes donde no habíamos visto roya anteriormente por la altura. Al ver esto, nosotros todo el año 2012 hicimos una campaña de prevención. Tenemos un programa que se llama Cafetal Radio, que se transmite 2 veces por semana, emitimos boletines, hacemos días del caficultor, donde en cada región, Anacafé tiene dividido el país en 7 regiones. Todo el tiempo estuvimos informando al caficultor. El caficultor está muy acostumbrado a convivir con la roya, no había sido agresiva y nunca había causado daño económico. Y ellos oyeron las recomendaciones, pero creyeron, la roya nunca nos ha causado daño, pero ahora sí. Esto es como la historia del lobo, ahí viene el lobo, no la creyeron y la verdad, ahora sí estamos en una situación sumamente difícil y el daño que ya tiene la plantación del café ya está. Este año calculamos 15% de baja en la cosecha, que son aproximadamente 700,000 quintales oro los que se van a dejar de producir, pero nos preocupa porque si no actuamos, estamos viendo que fácilmente vamos a perder en la cosecha 2013-2014, vamos a llegar a tener 40% abajo la producción, y eso en trabajo, en divisas, es bastante, es un impacto fuertísimo para la economía del país. ¿Puede dañar plantaciones completas, es decir, devastar al país? Entonces te voy a contar, en el año de 1890, en la isla de Ceilán, hoy Sri Lanka, es el mayor productor de café del mundo. Sri Lanka, en ese entonces Ceilán, abastecía casi toda Europa. La roya en 4 años acabó con la caficultura de Ceilán. No existían los fungicidas que hay hoy, pero la plaga sí tiene un poder de devastación, es sumamente endémica. Muchos fitopatólogos la consideran una epidemia y es muy agresiva en su forma como se transmite. Eso es el problema que hay, porque se transmite por medio del viento. La roya vino del África por los vientos alisios. Solo imagínate lo que viajó ese polvo amarillo que estuvimos viendo ahí, llega a Brasil en el año 70. Las plantaciones que no han sido afectadas, ¿cómo pueden protegerse? Tienen que comenzar a fumigar. Ya casi te diría yo, hay áreas donde no hubo mucha incidencia, pero sin embargo ya tienen ciertas pústulas de roya, y es ahí donde se tienen que cuidar mucho los productores, porque si no fumigan y hay condiciones favorables, el otro año les va a tocar duro, porque fue lo que pasó en las áreas donde atacó. Quedó un inóculo, así se le llama cuando queda el hongo, y el año siguiente, si no se fumiga, ese inóculo se reproduce sumamente agresiva y es lo que causa la destrucción de los cafetales. ¿Cuántas cosechas de café hay al año en Guatemala? El café en Guatemala es una cosecha. Se comienza a cortar dependiendo de la altura. Los cafetales que están a una altura baja, o sea, a 1000 pies sobre el nivel del mar, comienzan primero y conforme van subiendo se van cosechando más tarde. Ahorita estamos cosechando los cafés de altura, los más finos. En el mes de febrero la cosecha irá a terminar por abril. Ahorita todavía no se ha sentido mucho el impacto porque todavía hay ingresos por parte de la cosecha, pero al terminarse la cosecha creo que ya va a comenzar a haber un poco de problema, porque va a haber mucho desempleo en el área rural y más que todo, como tú sabes, hay muchas aldeas, municipios que viven exclusivamente del café. La economía de estos municipios es el café, y la gente de la venta de sus productos es lo que utilizan para pagar los estudios de sus hijos, para consumir en la tienda del barrio, en irse a comprar un pantalón,
Es una economía que gira 100% alrededor del café, y eso es lo que a nosotros nos tiene muy preocupados. Vemos lo dañina que es la roya en las escenas que tenemos al aire, pero ello puede pasar varios años afectando las cosechas. La roya vino para quedarse, tenemos que estar claros en eso. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros es aprender a convivir con ella. La roya se puede combatir, se puede prevenir. Los controles químicos son bastante efectivos, pero hay que hacerlos en su momento, con la dosis de los productos adecuados, y la roya se previene. Los productores de café que fumigaron, que hicieron sus trabajos a tiempo, sus cafetales están en buenas condiciones. Ahora, aquí tenemos un problema serio, porque estamos en un círculo vicioso. Los productores que estaban fumigando, cada 35 días tenían que volver a fumigar, porque les estaba llegando el inóculo de las vecindades que no fumigaban. Y era por eso que Anacafé estaba sugiriendo al gobierno que había la necesidad de fumigar todo el parque cafetero. Esto es como que hubiera alguien enfermo aquí en el CEP ahorita, y si no nos tomamos la medicina todos o nos vacunamos, tenemos aquí el virus y nos lo estamos pasando de unos a otros y nunca salimos de él. Esto es exactamente igual. Se tiene que fumigar el parque. En Colombia en el año 2009 les pasó exactamente lo mismo, y el gobierno lo que hizo fue darle insumos a los productores de café, fumigaron, y Colombia ahorita pues logró controlar la enfermedad. Por supuesto, la roya ahí está, pero está controlada. La idea es de que ya sabiendo los productores, esperemos que no les vuelva a pasar, ¿verdad? Ellos tienen que saber que al ver los brotes de roya tienen que fumigar, tienen que saber en qué época hacerlo y qué productos utilizar. Anacafé, por lo que entendemos, es unida, es solidaria, pero el gobierno, el Estado, el Ministerio de Agricultura, ¿les ha ayudado desde que se dio la alerta? El MAGA, sí hemos tenido muy buena comunicación con el MAGA. Hemos estado trabajando todo el plan de contingencia para el combate a la roya, pero sin embargo, cuando ha llegado a las máximas autoridades, ha habido un poco de resistencia. Anacafé, cuando comenzó este problema, Anacafé pensó en utilizar el fideicomiso, un fideicomiso de café que se creó en el año 2001 para apoyo para la caficultura guatemalteca, así se llamaba el fideicomiso. Era un fideicomiso creado por decreto ley, y en ese momento, a raíz de la crisis de los precios del café, el gobierno hizo este fideicomiso para que los caficultores tuvieran reconversión de deuda o poderse diversificar, que se cambiaran hacia otro producto. Este fideicomiso fue hecho por $100 millones, se depositaron inicialmente en el Banco de Guatemala, y el Banco de Guatemala transfirió $50 millones al Banrural, y Banrural ha estado trabajando con los productores de café este dinero. Actualmente en Banrural hay cerca de $38 millones, y sobre este dinero prácticamente lo único que cuenta ahorita es la caficultura, y creo que de ahí va a sacar el gobierno ahorita 40 millones de quetzales y va a dejar el resto para poder seguir financiando. Van a tener que ampliar el plazo de este fideicomiso. Este fideicomiso vencía en el año 2016 y se va a ampliar a 2026, y se piensa bajar la tasa a un 2%. Eso fue lo que anunció hoy la vicepresidenta de la República en Anacafé, que tuvimos la inauguración de la tercera conferencia de mujeres en café, y ella anunció que ese iba a ser el plan de rescate. Y estos 40 millones de quetzales los iban a utilizar solo para lo que eran pequeños productores. ¿Es suficiente este apoyo? La verdad no, pero por lo menos es algo. Y creemos que ni siquiera 40 millones alcanzan para los pequeños productores, pero por lo menos ya es algo. Lo vemos muy bien, es que ya haya la intención por lo menos de ayudar al sector café. El sector café, el problema, Víctor, es que tiene un impacto sumamente grande en el área rural. El café ha sido motor de desarrollo en el área rural, y muchos campesinos se mudaron de sembrar maíz y frijol y comenzaron a sembrar café como una mejor alternativa para poder mejorar sus ingresos. Y tú ves cuando vas a visitar estas áreas cafetaleras que efectivamente eso sucedió, ves cómo la gente vive bastante mejor a raíz del café, pero ahorita sí tienen serios problemas. Y sí hay necesidad de ayudarlos. Gracias, presidente de Anacafé. Vamos a ir a una pausa, pero volvemos de inmediato. Estamos analizando entonces el impacto de la plaga de roya en la caficultura guatemalteca. Vamos a la pausa. Gracias por continuar con nosotros aquí en TN23 y aquí en El Rostro de la Noticia.
El análisis hoy es sobre los daños que está causando la plaga de roya en el café guatemalteco. Nos acompaña, ya lo hemos dicho, Nils Leporowski, presidente de la Asociación Nacional del Café, ANACAFE. Gracias por continuar con nosotros también. Si puede explicarnos, la caficultura guatemalteca, ¿qué era? ¿Qué representaba para el país hasta antes de los embates de la plaga de roya? Te cuento, la roya representa actualmente el 3% del Producto Interno Bruto. El café representa el 3% del Producto Interno Bruto. Es el café el mayor generador de divisas al país. En la cosecha de 2011-12 generamos 960 millones de dólares. El mayor empleador como sector, 500.000 empleos directos genera la caficultura. El 7% de las personas económicamente activas, registradas formalmente. ANACAFE, el café lo que genera. Sin embargo, a raíz de este problema, te decía que para esta cosecha 11-12 calculamos que se van a perder 100.000 empleos, que en jornales son cerca de 11 millones, y para la próxima van a ser 200.000 empleos, y eso representa 27, casi 28 millones de jornales. Jornales me refiero a días de trabajo. Un día de trabajo actualmente está alrededor de 72 quetzales, entonces estamos hablando que la caficultura para el año 2013-2014, si no se hace algo, van a dejar de circular cerca de 2.000 millones de quetzales en el área de influencia. Y lo que más preocupa son esos 200.000 empleos directos, cabezas de familia, porque hacia dónde va, qué va a hacer esa gente. Mucho, pienso yo, algunos tal vez van a tender a irse a Estados Unidos, otros se van a venir al casco urbano como ha sucedido anteriormente, y otros posiblemente se puede incrementar la delincuencia en el interior. Yo estuve hace 15 días en Alotenango y sí daba pena. No solo los caficultores estaban quejando por la roya, sino por la misma delincuencia, que ellos decían que no podían ir a sus parcelas porque constantemente los estaban asaltando, y es porque la gente no tiene trabajo, no tiene nada que hacer y tienen que recurrir a lo fácil, ¿verdad? La gente del café, como ustedes le llaman, ¿qué representa en Guatemala? ¿Cuántos son grandes empresarios o productores? ¿Cuántos medianos? ¿Cuántos pequeños? ¿Y cuántos son solo obreros? Somos 90.000 productores de café, de los cuales en la producción, el 45% de la producción, no de la cantidad de gente, pero sí de la producción, está en manos de micro y pequeños productores, 45%, 47% de la producción está en medianos y un 8% está en grandes. A raíz de la crisis del 2001-2002, como te decía, muchas fincas grandes de la boca costa del país tuvieron que salir del negocio, tenían costos muy elevados, sus cafés en ese momento no se cotizaban con los precios que se cotizaban los cafés finos, y muchos se mudaron a otros cultivos como caña, palma, banano, y algunos otros pues tuvieron que vender sus propiedades y cambiarse. Al mismo tiempo iba una misma corriente, lo llamo yo, de pequeños productores sembrando café en las montañas, en las partes altas. Gente que muchos de ellos era gente que llegaba a trabajar en estas fincas grandes y regresaban a sus aldeas y llevaban semillas y comenzaron a sembrar café en las montañas. Y así se fue propagando el café mucho en las montañas de Guatemala, y actualmente el 45% de la producción que teníamos hasta el año 2012, cosecha 2011-12, era de pequeños productores. ¿Ustedes como ANACAFE pueden llegar a estos pequeños y microproductores? Nosotros como ANACAFE llegamos a la mayoría de los productores. Nosotros lo que hacemos con los pequeños productores es que los organizamos en grupos no menos de 20, porque sí es muy difícil llegar a caficultor por caficultor. Darle asistencia a un pequeño, no sabemos bien, primero ellos no tienen una estructura y no están ellos nunca en sus parcelas. Entonces lo que hacen ANACAFE tiene en todas sus oficinas personal de fortalecimiento organizacional, así los llamamos, que lo que busca es organizarlos por situación geográfica, por familiar, por cualquier cosa que los logre hacer afín, y la idea es llegarlos hasta que tengan personalidad jurídica, o sea, llegar a tener una organización en grupos de amistad de trabajo, en cooperativas, en lo que sea, para poderles dar una asistencia técnica, porque también el costo de un técnico para llegar a uno solo es imposible. Entonces los agrupamos, y así es como ANACAFE logra tener asistencia técnica al pequeño. Con el mediano y grande es un poco más fácil, porque las fincas están bien localizadas, tienen un área administrativa
que si no está el dueño de la finca, pues está el administrador, el caporal o el mayordomo, entonces es más fácil para el técnico llegar y dejar las recomendaciones. ¿Cuáles han sido los mejores años para la exportación de café? Bueno, tuvimos muy buenos años en la cosecha 2009, 2010, 2011 también fue buena, tuvimos 2 años bastante buenos. Sin embargo, ahorita, esta cosecha que estamos, la 12-13, sí, no solo la soya vino a mermar la producción, sino los precios se han venido bastante abajo. Hace exactamente un año los precios andaban alrededor de $250 y ahorita hoy cerró el mercado en 140. O sea, prácticamente se vino a la mitad y el problema aquí es que sí, ya los costos están ya muy cerca o inclusive ya en muchos productores, como se les viene la cosecha abajo por la roya, los costos están ya muy por encima del precio de mercado. ¿Hay compromisos que no se podrán cumplir? No, Guatemala, como Guatemala Anacafé informó muy bien desde el principio a los exportadores y los exportadores no hicieron venta, sabiendo que iba a haber una merma en la cosecha, no vendieron más café de lo que ellos estimaban que iba a haber. Y te cuento, Guatemala sí tiene un nombre a nivel mundial de un país que siempre ha cumplido con sus compromisos cafetaleros y por eso es que también muchos vienen a buscar el café de Guatemala, no solo por su calidad, sino también por el nombre que tiene a nivel internacional el café de Guatemala. ¿Qué impacto creen que tendrá en la economía guatemalteca ante el mundo? ¿Cómo influirá en los indicadores económicos? Seguramente el PIB de lo que representa el café para Guatemala se va a caer. En el año 2001 y un poquito antes el café era cerca del 20% del Producto Interno Bruto. Ahora es solo el 3% y seguro que después de esto vamos a bajar, el café puede bajar a un 2,5% del Producto Interno Bruto. Pero aquí el tema de los indicadores económicos es muy importante, pero el tema social es tal vez igual o más, porque te repito, todas estas áreas que viven solo del café pueden entrar hasta problemas de seguridad alimentaria y se lo hemos hecho ver al presidente. Que hay áreas que no van a tener ningún ingreso y esa gente de qué va a vivir. Un terreno donde se suele cosechar café, ¿puede cambiar de uso? Nosotros en la cuenca de Atitlán tenemos varios proyectos con pequeños productores donde les hemos enseñado a podar, o sea, podan el café, intercalan cultivos de ciclo corto, maíz, tomate, frijol, para que puedan tener un ingreso en lo que la plantación les comienza a dar. El problema aquí es que en algunas zonas del país se necesita mucha sombra por las condiciones que son sumamente secos, suelos pesados, y ahí intercalar cultivos de ciclo corto son cultivos que normalmente necesitan estar a la exposición solar directa. Ahí puede haber un poco de problema, pero sí, los productores de café pueden podar y meter en las calles de café cultivos de ciclo corto mientras el café les comienza a dar. ¿Puede sentirse un impacto también en el consumidor final, es decir, que le sube el precio de la libra de café en el supermercado o de la taza de café en el restaurante? Yo no creo, porque el café se rige en base a la Bolsa de Valores de Nueva York y como te repito, ahorita pues estamos a niveles prácticamente 50% abajo y eso hace que también ese mismo precio se traslade a los precios locales. O sea, los coffee shops, los tostadores locales que venden café para consumo aquí en el país, ellos también compran el café de acorde a los precios internacionales. Si el café se pone barato internacionalmente, ellos tienden a comprar café localmente más barato. Entonces, no creo que vaya a tener repercusiones en los precios del café localmente. Tampoco la roya afecta la calidad del café. Normalmente la roya lo que hace es bota la hoja, el grano que queda y logra madurar con sus cualidades en sí del grano. No debiera haber una diferencia en la calidad. Recién el gobierno anunció medidas para beneficiarles. ¿Cuáles son estas y qué opina de ellas? Sí, hoy la vicepresidenta estuvo en la café y anunció un plan, ellos hablan de la ayuda a la caficultura de 40 millones de quetzales para el pequeño productor y utilizar este mismo dinero del fideicomiso, ampliar el plazo hasta el 2026 y bajar la tasa al 2%. Yo sí siento que, primero que los 40 millones de quetzales no van a alcanzar ni siquiera para los pequeños productores,
porque ahí se necesita más dinero. Nos calculamos que ahí se van 50 o 60 millones de quetzales solo para el pequeño productor, pero es una ayuda, y qué bueno, ¿verdad? Que se está ayudando al pequeño productor. Nos preocupa el mediano y grande, que ahí está el 55% de la producción del país. Sin embargo, Anacafé tampoco se está quedando de brazos cruzados. Vamos a tener reuniones con comunidad internacional, con países amigos, para ver si ellos también nos pueden ayudar para pagar técnicos o con insumos, para poder asistir al mediano y grande. Si pudieran hacer una contrapropuesta al gobierno, ¿qué incluiría esto? Nosotros hemos estado, no te imaginas cuántas reuniones con ellos. Nuestra propuesta original era agarrar del fideicomiso del café 40 millones de dólares, con eso comprar insumos y con eso fumigar todo el parque cafetero, porque si no fumigamos todos, es como te decía anteriormente, estamos en un círculo vicioso donde nos estamos trasladando la enfermedad unos con otros, y dejar el resto del fideicomiso para financiar un programa, comenzar a financiar un programa de renovación de cafetales ya con variedades resistentes a la roya en áreas que son susceptibles, porque si no va combinado un plan a corto y a largo plazo, estos lugares que son susceptibles a la roya van a volver a estar todo el tiempo teniendo problemas, y entonces es comenzar ya también a pensar un poco más en el largo plazo y comenzar a renovar el parque cafetero. ¿Tienen conocimiento ustedes sobre si la plaga ya también afecta a países vecinos? Desde México hasta Ecuador hay roya. Todos los países de Centroamérica ya hicieron una declaratoria de emergencia nacional. Solo Guatemala es el único país de Centroamérica que no lo ha hecho. Siempre vamos un poquito atrás, ¿verdad? Como que ya ese modus de los guatemaltecos o de nuestras autoridades, pero sí todo Centroamérica está golpeada. La producción, hablan de cerca de 4 millones de quintales oro que se van a dejar de producir a lo largo de Centroamérica, entre los 5 países. Entonces sí es un impacto también local, y te diría yo, todo Mesoamérica, ¿verdad? ¿Qué otras regiones del mundo son grandes productoras de café? Brasil es el primer productor del mundo y el segundo es Vietnam. Y este año la caída de los precios se debe a que tanto Brasil como Vietnam están teniendo cosechas muy buenas, muy grandes. Por otro lado, el calentamiento de la economía en Europa ha hecho que se baje un poco el consumo. Entonces hay una buena oferta de café, ha disminuido un poco el consumo por la situación de la economía europea, y eso ha hecho que los precios se retrocedan bastante, ¿verdad? Presidente Anacafé, tenemos un minuto para concluir. Sus consideraciones finales, sus recomendaciones, sus sugerencias, qué puede hacerse, quién puede ayudar y qué cree que pasará durante, digamos, los próximos 5 años. Como Anacafé estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, todo nuestro equipo técnico está destinado al combate de la roya. Estamos conscientes que la ayuda que está haciendo el gobierno no va a alcanzar, y por eso no nos vamos a quedar de brazos cruzados, y estamos buscando ayuda a la comunidad internacional para poder llegar también a los productores medianos y grandes. ¿Quién puede ayudar internacionalmente? Ya la Comunidad Económica Europea salió dando unas declaraciones el día de ayer que ellos quieren entrar a ayudar porque saben el impacto que va a tener en el área rural. Taiwán ha sido siempre un aliado grande de Guatemala. Anacafé siempre ha manejado proyectos con AID, con Cooperación Española, con GTZ, que es una organización del gobierno de Alemán para proyectos humanitarios. Entonces sí tenemos por dónde comenzar. Presidente de Anacafé, le deseamos éxitos gracias, en el ataque a su programa. Muy amable. Gracias por estar con nosotros en estos 30 minutos, y éxitos entonces en el ataque a esta plaga, en los planes de contingencia que pueden ustedes poner en marcha junto con el gobierno de la República, que como sabemos ha ofrecido ayuda. La plaga de la roya, su impacto en la economía guatemalteca, lo que hemos analizado en este programa de El Rostro de la Noticia. Le invito a quedarse aquí en TN23, Canal 23, vienen más noticias y vienen más programas para usted.